¿Ya escuchaste? Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. A nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y senador de la República, saludamos a todos los que nos acompañan desde las diferentes secciones sindicales del país, dándoles la más cordial bienvenida a este Programa Nacional de Formación Continua en su segunda etapa, con el diplomado, la evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva Escuela Mexicana en sus sesiones 11 y 12. Esta tarde estaremos en la conducción y moderación de este módulo la maestra Marta Ivonne Yáñez Arellano y su servidora María de Lourdes Chacón Gauna, quienes saludamos fraternalmente a las secretarias y secretarios generales de las secciones sindicales, a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, al equipo académico del CEIS, a la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 de Sonora, y al doctor Marcos Ramírez Carrizosa, secretario técnico del CEIS, a los equipos académicos de las secciones y, por supuesto, a las maestras y maestros participantes en este diplomado. También saludamos a los integrantes de esta Comisión Organizadora Nacional, quienes se encuentran aquí presentes. Conocedores de la importancia de la profesionalización docente y el compromiso con las altas responsabilidades pedagógicas de cada uno de ustedes, es que surge este acompañamiento con el programa de formación continua, cuyo objetivo principal es capacitar a los educadores para comprender, diseñar y aplicar estrategias de evaluación formativa que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes, mediante la implementación de métodos innovadores y efectivos en los distintos campos formativos, contribuyendo así a una educación más humanista, inclusiva y significativa en el contexto de la nueva Escuela Mexicana. En ese sentido, hoy jueves 14 de noviembre corresponde trabajar el módulo 3 denominado Fundamentos de la Evaluación por Campos Formativos, en su sesión 11, Retroalimentación Integral en Campos Formativos, que está basado en proporcionar retroalimentación que abarque diversas habilidades y conocimientos y en las estrategias para la autoevaluación del estudiante. Y la sesión 12, Evaluación Formativa y Desarrollo Integral, que contiene la integración de la evaluación formativa en el desarrollo integral de los estudiantes. A continuación, cedo el uso de la palabra a la maestra Ivonne Yáñez Arellano. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Lourdes. Muy buenas tardes. Nuevamente saludo y agradezco a la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del CEIS, y al doctor Marco Ramírez Carrizosa, secretario técnico, por su valioso apoyo. Enseguida, les presento al equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de Sonora, que serán las ponentes responsables del módulo 3, sesiones 11 y 12. Doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha y la maestra Janet Acosta Valle. De igual manera, presentamos y agradecemos a los compañeros intérpretes que nos auxiliarán con la lengua de señas mexicana.
la maestra Yetlanesi Feliz Quintana y el profesor Daniel Martínez Gámez. A continuación, daré lectura al resumen profesional de las ponentes. Doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha es licenciada en Educación Primaria, además cuenta con una maestría y un doctorado en docencia. Es asesora técnica pedagógica de personal directivo y catedrática de posgrado en el Instituto Profesional Docente. Ha participado en diversos diplomados en los que destacan diplomado en vida saludable, diplomado en liderazgo transformador y cultura escolar, diplomado en gestión directiva centrado en aprendizajes, diplomado en formación de líderes educativos, diplomado en estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas, entre otros. Además, ha participado en diversos talleres y cursos pedagógicos. Actualmente es directora de una escuela primaria. Maestra Yaneda Costa Valle es licenciada en Educación Preescolar, cuenta con maestría en Educación y Procesos de Aprendizaje. Es asesora técnica pedagógica, enlace y formadora en el programa Escuela de Calidad, facilitadora de cursos de formación continua para maestros, formadora en el taller Elementos de la Nueva Escuela Mexicana. Además, tiene formación en habilidades emocionales y actualmente es supervisora de educación preescolar. Antes de ceder el uso de la voz al equipo académico del 6, les hacemos un atento recordatorio y reiteramos la importancia del registro de asistencia que cada coordinador seccional les debe de hacer llegar. De igual manera, la encuesta, solicitamos su valiosa colaboración para responder la encuesta de valoración que retroalimenta el trabajo de cada módulo de este diplomado. Al término de las intervenciones, las expositoras darán respuesta a las preguntas que surjan derivadas de la presentación, para lo cual les solicitamos las registren en el chat. Cedemos el uso de la palabra a las compañeras del 6, agradeciendo de antemano su valioso apoyo. Adelante, doctora, adelante, maestra. Muchas gracias. Bienvenidos, compañeros. Es un gusto para nosotras estar con ustedes en la sesión 6, donde abordaremos la retroalimentación integral en campos formativos. Si me puede apoyar con la siguiente, por favor. Gracias. Recordemos nada más, así de manera muy general y rápida, que en la sesión anterior estuvimos abordando, analizando e incluso intercambiando sobre el acuerdo de evaluación que tenemos vigente, puntualizando pues qué corresponde a cada una de las fases, y también hablábamos y destacábamos la importancia de tener presente la forma y las herramientas que utilizaríamos para la evaluación desde el momento de organizar nuestro plan de clase, ya que para que la evaluación sea formativa, pues tiene que llevarse durante todo el proceso y no verse como una culminación. Ahora bien, la evaluación pues se encuentra, si me puede apoyar con la siguiente, por favor. La evaluación se encuentra dentro del proceso educativo, como parte de él, como mencionaba ahorita, no como esa culminación o ese momento al final para poder emitir una valoración o un juicio del trabajo que están realizando los alumnos, sino como esta oportunidad de poder observar y sobre todo valorar el proceso que están viviendo nuestros alumnos. Aquí es muy importante esa relación pedagógica que se dé entre nosotros como docentes y los alumnos, y esto obviamente en cualquiera de los escenarios, ya sea en el aula, en la escuela, en la comunidad, porque lo importante es aprovechar cada uno de los espacios y de los momentos que tenemos en el trabajo con ellos. Retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo nos permite desencadenar procesos de autorreflexión de ambas partes. Es decir, es importante la reflexión que hagamos de nuestra propia práctica
como también que llevemos a los alumnos a que reflexionen de su actuar y de su desempeño. Nos permite también el identificar logros y elementos a trabajar, no solamente el hacer por hacer o el hacer por cumplir, sino el tener conocimiento y estar consciente de todo esto que vamos logrando y así como esos elementos que son importantes continuar trabajando pues para poder concluir. Nos permite también el identificar obstáculos, porque habrá momentos durante el trabajo en donde no logremos lo esperado, en donde como docentes nos demos cuenta que nuestros alumnos no están dando la respuesta que esperamos o que deseamos, o los propios alumnos darse cuenta que no están logrando, por decir un ejemplo, el concluir con una actividad o el hacerlo de manera satisfactoria, pero es importante entonces tener esta relación de confianza con los docentes para que ellos puedan identificar y sobre todo, como lo marca el último punto, poder trazar entonces acciones de mejoramiento, no quedarnos en el punto en donde decimos no puedo o no lo logré o no sé cómo, sino el poder analizarlo y verlo de una forma como una oportunidad para poder decidir qué hacer para poder mejorar. El acuerdo al que lleguemos los maestros con los estudiantes respecto a la participación que tienen durante el proceso de reflexión y autorreflexión de las situaciones de enseñanza y aprendizaje se deben de basar en la autonomía profesional de nosotros como docentes y la libertad de los alumnos. Hemos estado también hablando sobre esta tan importante autonomía profesional porque es la que nos va a permitir tomar decisiones a partir de esa lectura de la realidad que tenemos de nuestros alumnos y del contexto en el que desarrollan y de las condiciones propias de la escuela. Si nosotros tenemos esta seguridad para tomar decisiones tanto desde la organización de una planeación como los aspectos que vamos a observar durante los procesos y lo combinamos con esta confianza y libertad que tienen los niños para desarrollar su trabajo, pues creo que lograríamos una maravilla, ¿verdad?, en el aula. Adelante. A continuación, vamos a observar un pequeño video que nos habla sobre elementos importantes de la retroalimentación. Adelante, maestra. Retroalimentación para el aprendizaje. Retroalimentación. Para que un proceso de evaluación favorezca e impulse el aprendizaje, es imprescindible que exista una instancia en que la evidencia que hayamos recogido se transforme en información que ayude al estudiante a mirar su trabajo en función de las metas esperadas. Sin retroalimentación, es imposible que la evaluación cumpla su propósito formativo. ¿Cómo puedo saber dónde están mis áreas de mejora si la única información que tengo es una nota? Muchos estudios demuestran la importancia de una retroalimentación eficaz como un factor clave en el aprendizaje. Pero otros estudios señalan que los estudiantes no aprovechan ni valoran la retroalimentación que reciben de sus profesores. Así, la retroalimentación es un esfuerzo que no siempre se aprovecha. ¿Por qué? En primer lugar, porque la retroalimentación suele quedar invisibilizada por el poder que tiene la nota. Los estudiantes prestan poca atención a los comentarios cuando el trabajo ya está calificado. En segundo lugar, la retroalimentación suele resultar poco informativa y no ser fácilmente comprensible. Por ejemplo, un comentario como «debes mejorar tu redacción» no orienta a un estudiante con dificultades en la producción de textos para saber qué debe hacer para mejorar. También porque se experimenta como poco oportuna cuando se entrega al finalizar una unidad y el estudiante ya se focaliza en las actividades futuras. Finalmente, porque con frecuencia se entrega retroalimentación para justificar una calificación, más que con un fin formativo orientado a mejorar el trabajo futuro. ¿Cómo hacemos entonces para que la retroalimentación efectivamente contribuya a promover el aprendizaje? Revisemos la noción de retroalimentación formativa.
Cualquier información o acción respecto de una meta que luego permita actuar hacia esa meta es una retroalimentación formativa. Describe lo que se ha logrado y lo que falta por lograr. Orienta con claridad al estudiante en los pasos a seguir. Empodera al estudiante y estimula sus habilidades de automonitoreo y metacognición en un contexto en que se da tiempo y espacio para mejorar. Bien, podemos resaltar entonces que para que una retroalimentación sea formativa, pues tiene que haber un intercambio, ¿verdad? Con los alumnos, que retroalimentación no solo es el informar al alumno sobre algún área de oportunidad que tenga. Sí nos gustaría que en el chat nos compartieran sobre algunas palabras o elementos que les hayan llamado la atención de este video, que si bien es bastante corto, nos da información muy valiosa de lo que tendríamos que considerar como docentes en cuanto a brindar una retroalimentación efectiva para los alumnos. Y vamos a intentar dar lectura aquí, aunque sea de una manera rápida. Nos dicen por ahí Amelia, la compañera Amelia Rivas, que la retroalimentación ayuda a los estudiantes a comprender y corregir errores. Muy bien, muchísimas gracias. Así es que se debe establecer un diálogo respetuoso con los alumnos para poder considerar que es una retroalimentación formativa. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay mucho participación en el chat, que debemos de empoderar o que debiera ser una herramienta para empoderar a los estudiantes. Y bien lo mencionaba el ejemplo, no solo es señalar la falla o esa debilidad que se tiene el alumno o en alguno de sus trabajos, sino poder guiarlo y orientando. Y la retroalimentación entonces se puede convertir en clave para alcanzar los aprendizajes. Perdón. Contribuye a la metacognición. Debe haber un diálogo abierto y respetuoso. Muy bien. Características de la retroalimentación formativa, pues, que es informativa, que debe de ser oportuna, que nos debe de permitir el actuar. Es decir, no solo esperar al momento en el que se detecte una falla para poder señalarlo y luego continuar con lo que sigue, no, sino hacer podamos brindar una orientación a los alumnos en los pasos que tendría que reforzar y obviamente darle ese acompañamiento para poder empoderarlo, como bien lo comentaban nuestros compañeros. Estimular también en ellos el automonitoreo y la reflexión. ¿Por qué? Porque si hacemos este ejercicio como algo ya cotidiano en nuestra escuela, en nuestras aulas, pues los alumnos también se irían haciendo a este trabajo, ¿no? Es importante entonces que para poder alcanzar en nuestros alumnos esta autoevaluación, que pueda haber una retroalimentación pues efectiva, haya una práctica reflexiva por parte de nosotros como docentes. Y una práctica reflexiva parte de la experiencia tanto personal como profesional para que la actualización y la mejora de la tarea pues sea eficaz. Pero ¿qué implica una práctica reflexiva? Implica el analizar la propia práctica. ¿Qué estrategias estoy proponiendo a mis alumnos? ¿Qué estoy considerando? Actividades, materiales, espacios, tiempos estoy considerando para mi práctica. Todo aquello que tenga que ver con lo que voy y hago con mis alumnos. Los registros que realizo también de esa clase o de esas clases. Ahora, es importante también reflexionar sobre lo que ya está sucediendo. Cómo reaccionaron los alumnos, cómo me sentí. También es una pregunta bien importante, pero ¿para qué nos va a servir el tener un análisis de esto? Bueno, pues para construir propuestas de mejora que impacten o lógicamente, ¿no? En los alumnos. La práctica reflexiva
nos permite rebasar barreras de lo ya establecido y nos invita a que los docentes nos convirtamos en constructores o constructoras de un saber profesional. ¿Pero por qué? Porque se trata justamente de construir a partir del análisis y no solamente de aplicar las actividades como si fueran recetas, o no solamente estar siguiendo instrucciones preestablecidas, sino que seamos capaces y logremos el construir posibles pautas de actuación para situaciones que surgen de la realidad. Y hemos mencionado también que igual hay material muy bueno en redes, hay material muy bueno que nos pueden compartir nuestros propios compañeros, y ahí están estos espacios maravillosos que son las sesiones de consejo técnico para hacerlo y otros momentos, ¿no? De manera más informal, pero no tenemos que perder de vista que los grupos son diferentes. Y entonces algo que está funcionando en el grupo de al lado no necesariamente va a funcionar igual o va a tener las mismas reacciones en el mío, porque mis alumnos son totalmente diferentes. Entonces, podemos tomar estas propuestas de, como les digo, de redes o de nuestros compañeros. Claro que sí, las podemos tomar, pero siempre hay que buscar hacer un ajuste a partir de la realidad, ¿no? Y obviamente es analizar esto, qué vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a proponer. Por eso es importante que entre la planeación se construya un puente que nos lleve a la práctica reflexiva, es decir, que siempre estemos pensando, y lo decíamos la sesión anterior, cuando estamos planeando nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo, qué deseo lograr en cada uno de las actividades o de las etapas, las fases que lo conforman para poder dar seguimiento a ese proceso. Y si estoy evaluando, obviamente es necesario que exista esa práctica reflexiva, ¿no? De nuestro actuar, pero bueno, ¿cómo conseguimos? Al reflexionar sobre cada uno de esos momentos que integra nuestro plano didáctico, pues nos va a permitir tomar decisiones adecuadas. Es estar preguntando, entender lo que hago y por qué lo hago. Y yo creo que es algo fácil de detectar porque todos estamos conscientes de lo que estamos proponiendo a nuestros alumnos, ¿no? Todo tiene un porqué, yo creo, y me atrevo a decirlo, que no hay algún maestro que llegue nada más viendo cómo va a improvisar o tomando algo que acaba de ver para ir a implementarlo con ellos, ¿no? Siempre hay una reflexión, a veces más grande que otras, pero bueno, es un ejercicio que podemos ir poniendo en práctica y que nos va a ayudar a fortalecernos. ¿Le puedo dar la siguiente, por favor? Gracias. Ahora, durante la implementación de nuestra planeación, es importante mirar esa realidad, como ya se mencionaba, e interpretarla desde distintos ángulos para poder entender lo que sucede y poder realizar esta autoevaluación, ¿no? A partir de la reflexión. ¿Y qué podemos observar? Y ahí lo vemos de manera muy clara y resulta bastante interesante. ¿Por qué? Porque es observar a las niñas y a los niños, pero también es observarme a mí y a mi entorno para poder entender, decíamos ahorita, lo que sucede y poder proponer ajustes. Pero ¿qué puedo observar de las niñas y los niños? Lo que entienden, lo que dudan o se les dificulta, las emociones que expresan, las interacciones solidarias e incluyentes que se generan, lo que viven, lo que aprecian, lo que disfrutan, lo que aprenden de manera integrada y el bienestar que manifiestan. Aquí es importante el tener en cuenta todas estas posibilidades de observación, porque es lo que va a dar sentido y de alguna manera va a guiar, ¿no? Lo que es nuestra intervención en el aula, el poder considerar esta reacción que tienen los niños. Es importante también el poder observar lo que sucede conmigo, el impacto de mis acciones, mis consignas, mis interacciones
Aquí me gustaría compartirles algo que me acaba de suceder justo ahora en la semana, cuando vemos esto de las consignas, porque estábamos preparando la intervención para un taller con maestras y me pregunta mi hija, mamá, ¿te ha pasado que no te entienden cuando das una instrucción? Y obviamente, y la respuesta es sí, sí me ha pasado, a veces es muy recurrente, pero pues hay que verlo como un área de oportunidad y esto, si bien pues el analizarlo nos obliga a tener más cuidado y mayor precisión en las consignas, en las instrucciones, en las sugerencias, en el diálogo que estemos llevando, ya sea con nuestros alumnos o con otros maestros, pues también nos deja ver esta necesidad de la confianza que debe existir entre todos los actores, ya sea docente con alumnos, docentes, padres de familia, directivos con docentes, supervisores, como es el caso, y nos va a permitir, pues, poder alcanzar los objetivos, ¿no? Al momento de, nos puede pasar el que nos estemos equivocando o que no encontremos el resultado esperado porque la instrucción no fue clara, pero también tenemos que tener en cuenta que si hay esta confianza, esta libertad, decíamos ahorita, de los alumnos, pues podremos entendernos y obviamente mejorarlo, ¿no? Es importante también tener en cuenta y observar la participación de las familias, de la comunidad, lo significativo de los contextos y los vínculos de la realidad, porque quizá y algo no me esté funcionando, pero no quiere decir que no sea una buena propuesta, puede ser muy buena, pero quizá el contexto en el que se está desarrollando pues no es el óptimo y eso nos va a indicar que hay necesidad de hacer algún ajuste. Aquí también nos puede suceder más cuando cambiamos de centro de trabajo, cuando nos vamos aunque sea dentro de la ciudad, es muy diferente el contexto que encontramos, incluso dentro de la misma colonia. Y generalmente pues hacemos uso de la experiencia que traemos, pero sí es importante el tener en cuenta que puede haber diferencias y aunque sean pequeñas, pues lo puede marcar bastante, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo observar en mí y en mi entorno? Las emociones que expresé y cómo me sentí. ¿Sí? Aquí es importante y tiene relación con esta confianza, este diálogo que puede haber con nuestros compañeros. Y algo muy, muy importante es lo que modificaría de lo que estoy trabajando. Recordemos que nuestro plan es totalmente abierto y flexible y que en todo momento tenemos la libertad, podemos hacer uso de esa autonomía profesional que tanto hemos estado trabajando para poder modificar de acuerdo a las necesidades de mi grupo e incluso de mi propia práctica. Y hay algunas preguntas que nos sirven como referente que están viendo ahí en su pantalla. Una de ellas es, ¿cómo registraré eso que observo? ¿Sobre qué centraré mi análisis? ¿A qué reflexiones me lleva? ¿Cómo modificaré mi práctica educativa? Sin duda, cuestionamientos importantes, pero que será también a partir de la individualidad de cada uno de nosotros que podamos determinar cómo lo voy a considerar, qué en este momento debo y puedo considerar y obviamente pues cómo lo voy a ir registrando. Siguiente. Ahora, la reflexión es un proceso que pone en duda lo que hacemos. Ojo aquí, y muy importante, poner en duda lo que hacemos se refiere a un análisis, se refiere a que pueda haber replanteamientos y no necesariamente o no hay que confundirlo con un señalamiento a mi práctica. El tener una reflexión de mi práctica, el hacer una autoevaluación, no significa que tengamos que estar buscando los errores que estamos cometiendo para juzgarnos o para sentirnos mal, sino que es que a partir de ello y de esto que estemos detectando, podamos entender lo que está pasando
para poder hacer propuestas de mejora. Es interpretar la realidad desde distintas miradas y ángulos para poder entender, como mencionaba, lo que hacemos. La reflexión nos permite encontrar nuevas formas de interpretar algo o de darle sentido a lo que estamos haciendo. Nos ayuda también a establecer relaciones entre elementos, situaciones o conocimientos que no tienen una conexión directa o visible. Tenemos también otros cuestionamientos que nos pueden servir para ello. Y uno es que a partir de la realidad de mi escuela, ¿cómo sería posible lograr una práctica reflexiva? Situémonos por un momento en nuestro salón, pensemos en nuestros alumnos, en nuestra escuela, en esto que vivimos diariamente, ese contexto, nuestra relación con los compañeros, la relación con los padres de familia, con la comunidad. Y entonces, ¿cómo sería posible lograr esa práctica? ¿Cómo la podríamos llevar a cabo? ¿Qué me ayudaría para lograr una práctica reflexiva? ¿Qué cambiaré en mi forma de planear a partir de una práctica reflexiva? Sabemos que si no es algo que hagamos de manera usual, nos puede resultar pues un poco complicado de entrada, pero también sabemos que para lograr algo lo importante es iniciar. Y yo creo que todos en algún momento, incluso si nos atrevemos a decir que en el momento de la jornada del día de hoy, nos hemos hecho alguna pregunta sobre lo que está pasando con nuestro grupo. Al ver sus reacciones, al ver si realmente respondieron a lo que estábamos proponiendo, de qué manera reaccionaron, cómo me sentí, como decía, es importante ese cuestionamiento que venía anteriormente, ¿cómo me sentí? ¿Me sentí satisfecho el día de hoy porque logré lo que tenía planeado? ¿O no me sentí del todo satisfecho porque pensé que esta actividad iba a ser del gusto de los estudiantes y no fue así, no hubo mucha atención? ¿Qué fue lo que pasó? Y decíamos ahorita, poner en duda eso que sucedió, eso que hicimos, no para señalarnos, no para sentirnos malos maestros, sino para poder encontrar este detalle que no me permitió el resultado que tenía pensado probablemente, y a veces nos sucede que utilizamos un material que no es atractivo para los niños, porque en el contexto en el que estamos no resulta novedoso y que la actividad estaba muy bien planteada. Y se vale el decir, fue este detalle y el día de mañana, entonces lo vamos a intentar con este ajuste en el material, con este ajuste en el tiempo, con este ajuste en la organización y realmente corroborar si esto pues era adecuado, ¿no? Siguiente. Hay otras reflexiones y muchas reflexiones que podemos hacernos para contribuir de manera efectiva y significativa a esa reflexión. Para poder lograr, decíamos, ¿no? En un inicio, la retroalimentación efectiva con nuestros alumnos. Una reflexión es si las experiencias propuestas funcionaron en el sentido que esperaba, qué es necesario fortalecer y qué es necesario modificar o dejar de hacer. Recordemos aquí lo que se mencionaba, la planeación es abierta y flexible. Si bien tenemos nuestros propósitos establecidos y la planeación representa una ruta, pues no es la única forma, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos a lo que sucede, a las reacciones, a los resultados para poder ir ajustando. ¿Cómo podemos entonces colaborar desde la escuela, la familia y la comunidad para mejorar las experiencias de aprendizaje de nuestras niñas y nuestros niños? ¿Cómo funcionan los recursos didácticos con los que las niñas y los niños han realizado las actividades? ¿Qué es necesario dejar de usar? ¿Qué es importante incluir? Aquí es bien importante estas dos últimas preguntas, porque decíamos ahorita, a partir de nuestras experiencias, pues es que tomamos decisiones, pero también es
muy, muy importante el tener esa mirada constante a nuestros alumnos, sus procesos, sus características, lo que queremos lograr, estos recursos que estamos utilizando para saber si entonces resultan adecuados, si habría que cambiarlos. Las consignas que yo hago a mis alumnos propician el desarrollo del pensamiento. O en la consigna se menciona lo que harán y cómo resolverán la actividad. Sin duda esto nos da muchísimo para reflexionar. Decíamos, se trata de dar este papel protagónico a los niños y recordemos que la sesión anterior hablábamos del perfil de egreso y enfatizábamos que uno de los rasgos es favorecer el pensamiento crítico y entonces el formar ciudadanos críticos, reflexivos, participativos y entonces cómo vamos a lograr que nuestros alumnos participen, cómo vamos a lograr que nuestros alumnos se empoderen, como decían también ahorita hace unos minutos, y que sientan esa libertad de tener una participación, de que sientan que su participación, que sus aportaciones son importantes. Aquí es también una buena pregunta. ¿Los estoy llevando a la reflexión? ¿Los estoy invitando o solo estoy dando consignas para que los alumnos culminen con un producto? Ahora nos gustaría que en el chat nuevamente nos apoyaran con su participación en compartirnos algún otro cuestionamiento que nos puede servir para tener una reflexión sobre nuestra práctica. Muy bien, nos comentan el compañero Mario Martínez que la reflexión es fundamental ya que nos lleva a la autoevaluación tanto del alumno como el docente. Justamente en esto estamos haciendo el énfasis, ¿no? Porque para hablar de autoevaluación necesitamos entender su raíz, que es esa reflexión del docente para que pueda dar sentido. Si nosotros logramos hacer una autorreflexión, una autoevaluación de nuestra práctica, pues nos será más fácil el poder guiar a nuestros alumnos a que ellos realicen una autorreflexión de su hacer como estudiantes. Muchas gracias. Preguntas detonadoras o de cierre de actividades. Excelente, muy bien. Gracias, maestra Marcela. Tomar en cuenta los estilos de aprendizaje. Muy bien, y claro, por supuesto, porque esto también, el tener espacios para la participación nos apoya, ¿no? A atender estas diferencias en los estilos de aprendizaje. La reflexión es importante ya que nos ayuda para saber si vamos bien, cómo vamos con nuestra evaluación y sin duda las aportaciones de los alumnos pues guían también esas notas que nosotros podamos considerar. Y bueno. Estamos hablando de esta reflexión del docente, pero ¿cómo podemos entonces fomentar esa autoevaluación o con qué actividades podemos trabajar y fortalecer la autoevaluación de los alumnos? Si nos dan en la siguiente, por favor. Tenemos por ahí rescatamos un pequeño párrafo del texto La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente que tuvimos la oportunidad de analizar en la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico del ciclo anterior, en donde nos hablan sobre acciones de evaluación formativa que fomentan la reflexión y la asunción de la responsabilidad de las y los estudiantes en su aprendizaje. Qué importante es asumir la responsabilidad. Ahorita veíamos cómo tenemos que hacer análisis a nuestra práctica para asumir esta responsabilidad como docentes de poder brindar a nuestros alumnos lo que requieren a partir del conocimiento que tenemos de ellos. Pero entonces también los alumnos tienen responsabilidad sobre su aprendizaje, independientemente en la fase que se encuentren y tendrían que asumirla. Aquí es importante que de acuerdo al nivel en el que nos encontremos, el cual puede ser indistinto, podemos realizar ejercicios muy sencillos,
como pedir a los estudiantes que completen algunas frases para expresar reflexiones sobre su aprendizaje y nos dan algunos ejemplos. Y por ejemplo, viene para impulsar estas reflexiones que son cortas, podríamos lanzar preguntas como, ¿lo que más me gustó en esta semana fue? Y dar la oportunidad también a que ellos expresen razones. Y no me van a dejar mentir los compañeros de preescolar cuando hablamos de estas preguntas que hacen las familias a los niños, ¿no? Al término de la jornada, donde los papás llegan y, hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? Y los niños contestan, jugamos, o contestan nada. Entonces, el cómo irnos adentrando en este ejercicio nos puede ayudar a que ellos se den cuenta de todas aquellas acciones que estamos realizando dentro del aula y la importancia de ellas. Y de hecho, hay maestras que independientemente sean primero, segundo o tercer grado, en el caso de preescolar, dan a conocer a los niños el propósito del trabajo, el propósito del proyecto que están trabajando, que están desarrollando. Hay maestras que lo comparten con las familias, generalidades del proyecto, qué es lo que pretende alcanzar, qué contenidos están trabajando, qué procesos de desarrollo del aprendizaje, de modo que están inmersos en esta responsabilidad y no nada más los estudiantes, no, también las familias, y podemos ir cambiando un poquito eso. Y no es porque querramos evitar que los niños digan que jugaron. Si sabemos que el juego es importante, ¿no? En la etapa de nivel preescolar, porque es el medio que nos va a permitir el acceso a los contenidos, a los aprendizajes, pero que sí ellos sean conscientes de todo aquello que están realizando y que es importante para poder desarrollarse fuera de la escuela. Otra consigna puede ser los temas que se me dificultaron son, y esa es bien importante porque nos puede dar rumbo también a los maestros de aquello que se le dificultó, probablemente no nos hayamos dado cuenta que en un tema en específico o en una actividad los niños pues se enfrentaron dificultades que quizá las fueron solventando entre ellos, o uno de ellos se atrevió a preguntar y por ahí la respuesta que les dimos haya apoyado a los demás, pero si no hubo otra manifestación, podemos quedarnos en el entendido los maestros, pues que fue un éxito y que lo logramos. Pero esta pequeña frase nos puede, como les digo, ir dando rumbo, ¿no? De qué está sucediendo con los niños, cómo lo están tomando. Si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar, diría, aquí es bien importante porque se crearía conciencia en todo aquello que dejamos inconcluso y que muchas veces por la dinámica, los tiempos, las organizaciones, los niños no se percatan de que dejamos algo sin terminar, sino que se vuelve una dinámica constante o recurrente en donde pasamos de ciertas actividades a otras y que es natural, nos puede suceder a todos, sí, pero si estamos hablando de crear conciencia, pues qué mejor que con esta frase lo podamos detectar. Me quedé pensando en... Imaginen a su grupo y ustedes dando esa frase. Me quedé pensando en e invitar a uno de los alumnos a que la complete. Ahí también nos puede dar muchísimo material para análisis y reflexión, ya que pueden irnos las respuestas en dos vertientes. Una, en algo que haya llamado mucho su atención, que haya sido de mucho gusto. Me quedé pensando en cómo se forman las nubes. Nunca me hubiera imaginado que esto sucediera o que cada nube tendría un nombre diferente, por decir algún ejemplo. Y esto nos está hablando de gusto. Probablemente alguien, me quedé pensando, ¿por qué sucede esto? Y el estar atentos a la respuesta que los niños nos dan, pues nos puede marcar si hay necesidad de regresarnos un poquito, de replantear alguna actividad o de hacer un análisis más profundo con ellos. ¿Entendí claramente esto
pero no tanto esto otro. Va más o menos en el mismo sentido del ejemplo que dábamos anterior. Te quiero decir que esto también nos ayuda a fortalecer esta comunicación que debiera establecerse entre el docente y los alumnos, que sientan esta confianza y esta libertad para poder expresarse, que el tener de manera muy, muy clara que lo que formamos y construimos en el aula lo hacemos ambas partes. Me gusta cuando se trabaja o de tal manera, ese también nos puede dar cuenta de qué tipo de estrategias y qué materiales incluso resultan atractivos para los niños. A veces y nos podemos desfasar un poquito, obviamente, pues simplemente por la diferencia en edades entre nosotros, entre nuestros alumnos, y hay cuestiones que para nosotros no pudieran ser interesantes, pero para ellos sí. Y hablemos, por ejemplo, de tecnología, ¿no? No quiero precisar para no delatarme, pero es muy recurrente que podamos sentir que hay cosas que no tienen sentido o sobrevalorarlas, ¿no? Por el contrario. Pero me gusta trabajar, es también interesante, perdón, pero no me gusta trabajar y el completarlo pues nos da cuenta de aquello que no está funcionando para ellos en lo general o para algunos y entonces poder hacer algunos ajustes. Necesito ayuda en, esta pregunta debiera de estar siempre. ¿Por qué? Porque los alumnos tendrían claro que el maestro es una persona que puede apoyarlos, ¿sí? El abrir un poquito ese papel que hay, el hecho de, sí, el docente es el encargado, es el responsable, es el que guía, es el que orienta a los alumnos, pero también es bien importante que ellos sepan que es una persona, que es una figura que nos puede ayudar en las dificultades que estemos enfrentando. Me cuesta trabajo entender. Esto nos lleva a que los alumnos se sinceren. Me falta practicar. Aquí volvemos a caer en esa responsabilidad que los niños deben de considerar como parte de su papel como alumnos. Voy a la escuela a aprender, sí, pero soy responsable de poner atención, de practicar, de acercarme al maestro, de dar a conocer lo que no, lo que siento que no me está funcionando, de respetar a mis compañeros, en fin, hay muchas cuestiones que nos podrían ayudar. Y entonces, si nosotros como docentes tenemos una reflexión de nuestra práctica, nos apropiamos de ella, la utilizamos para hacer ajustes de mejora y lo empezamos a impulsar con nuestros alumnos, ellos entonces seguramente podrán ir dándose cuenta, ¿no? Y aceptar esta responsabilidad que se tienen como alumnos. E imagínense entonces las maravillas que podríamos lograr y sobre todo el material que vamos a tener para que la evaluación que hagamos realmente sea formativa, sea de acompañamiento y sobre todo este juicio, o esta valoración que plasmemos en nuestros cortes, pues sea realmente formativa y no nada más como un insumo final. Bien, cedemos el micrófono a la compañera Gabriela. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Janet. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Estamos aquí también de manera directa con ustedes, leyendo sus participaciones en el chat, que son bastantes, y realmente nos alegra mucho que tengan amplio conocimiento sobre el tema, que entre todos los integrantes de esta sesión podamos compartir y podamos aprender
Incluso me gustaría compartir pues alguna también de las participaciones en cuanto a las reflexiones y ese tipo de preguntas detonantes o detonadoras que van a fomentar en los alumnos y en las alumnas el que reflexionen. ¿Y cómo vamos a ver este concepto de reflexión? Es pensar con atención profunda. Eso significa reflexionar, el examinar de manera activa, cuidadosa y sobre todo persistente toda creencia o supuesto conocimiento que nosotros o forma de conocimiento que nosotros poseemos. Tenemos que recordar que el conocimiento es dinámico, que va evolucionando, se va modificando, va cambiando. Entonces, es por ello desarrollar o la importancia de desarrollar esta habilidad de pensar con detención, de actuar mediante la comprensión de los sucesos. Y me gustó mucho las participaciones de algunos de sus compañeros que también incluían en estas preguntas de reflexión el que los alumnos y las alumnas, bueno, también reflexionen y analicen los procesos de desarrollo de aprendizajes de cada uno de sus proyectos. También venían ahí algunas opciones como preguntas abiertas de qué es lo que aprendí y cómo puedo yo aterrizar ese aprendizaje en la vida cotidiana, dentro de mi contexto, dentro de mi normalidad. Y una más que podríamos agregar dentro de sus participaciones, pues fue el realizar estas, bueno, ya ustedes decidirán de qué forma, pero lo que quiero saber, qué es lo que aprendí y las expectativas que tenemos también en cada uno de los proyectos, contenidos o clases que nosotros abordemos. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Una vez integrado en este, pues hasta donde vamos en este trayecto formativo, vamos a hablar ahora de un tema que es la integración de la evaluación formativa, pero ya enfocada en el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a fomentar esas habilidades más allá del contenido académico? Aquí voy a hacer una pequeña pausa y les voy a dar un momento, así un minutito solamente, para que con sus propias palabras también nos compartan en el chat para ustedes qué significa el desarrollo integral de sus estudiantes. ¿Qué es lo que contempla este desarrollo integral? Muy bien, vamos a leer algunas de sus participaciones. El desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, pues integra la formación, integra también el fomento tanto de competencias, de valores, de conocimientos, de habilidades. El ver el verdadero ser humano, nos menciona aquí la maestra Luisa, que sean conscientes de lo que saben, que sean conscientes de sus capacidades, que el estudiante aprenda, que lo pueda aterrizar en la vida, ¿ok? Que sean sus habilidades y destrezas, sus habilidades cognitivas y los puedan aplicar en la vida y en su contexto. Potenciar todas las habilidades y conocimientos. Muy bien. ¿Cuántas participaciones? Muchísimas gracias. Las destrezas, los valores, habilidades. Excelente. Bueno, coincidimos en varios conceptos que son destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes, valores. Exactamente. Eso es parte de todos esos conceptos claves que tenemos que tomar en cuenta al momento de nosotros fomentar actividades para ese desarrollo integral de nuestros estudiantes. Vamos a ver rápidamente un video sobre qué es el desarrollo integral y nos vamos a dar cuenta que está muy alineado y muy cercano a todo lo que ustedes nos compartieron. Adelante.
El desarrollo integral de las personas es una meta y valor en sí mismo, que obliga a los estados y a las sociedades a garantizar los derechos humanos de todas y todos, sin importar edad, sexo, nacionalidad, estatus social o económico. La idea es que se maximice el bienestar humano en todas las etapas de la vida, concibiendo a las personas como seres sociales y emocionales. La formación integral implica el fortalecer el sentido de responsabilidad y ética, formar personas críticas, participativas, creativas, solidarias y capaces de reconocer e interactuar con su entorno. En este sentido, la formación académica de los jóvenes debe tomar caminos diferentes a los tradicionales, incluyendo procesos que favorezcan la adquisición de capacidades cognitivas, de responsabilidad, sino la internalización de valores, actitudes y formas de comportamiento que permitan a las personas participar en la transformación de la sociedad. Desarrollar a las personas de manera integral supone intervenir en todos los espacios en donde las y los jóvenes se encuentran inmersos, ya que el contexto en el que se desarrolla una persona puede fortalecer o inhibir la adquisición de habilidades a lo largo de su vida. Esto toma relevancia dependiendo de la etapa del ciclo vital, o sea, la niñez, adolescencia o adultez. Para el caso de los jóvenes, los contextos de aprendizaje de estas habilidades son la familia, la escuela y la comunidad. Por esta razón, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el ODS 4, Educación de Calidad, busca asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Para ello, las instituciones educativas deben atender a las necesidades formativas de las personas, los retos sociales, económicos y el entorno que rodea a los jóvenes, en el sentido de formar personas capaces de afrontar los retos y desafíos del mundo actual. La escuela tiene un rol socializador trascendental para las personas. Abre un espacio de intercambio de ideas y experiencias, aun cuando en estas se privilegian los elementos pedagógicos, metodológicos y estructurales para el proceso enseñanza-aprendizaje. También se involucran otros aspectos cruciales para la internalización y expresión de los conocimientos adquiridos. Tal es el caso de los conocimientos que permiten aplicar lo aprendido en la vida cotidiana y que a su vez ayuda a los estudiantes a comprender y desenvolverse en el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, si nos damos cuenta, tiene mucho que ver con todas esas aportaciones que ustedes están realizando. Agrego y anexo también un concepto muy importante que es el fomento y el desarrollo de la educación socioemocional. Muy bien. Los rasgos globales de aprendizaje, que es el perfil de egreso, van a orientarnos para ofrecernos esa visión integral de los aprendizajes que tanto los estudiantes tienen que desarrollar a lo largo de toda su educación. Aquí podemos abordar lo que es la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pero recordemos que la nueva escuela mexicana abarca ese trayecto desde la educación inicial hasta la superior. Todo esto va a ayudarnos a articular las capacidades y valores expresados en los ejes articuladores con los conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes aprendidos gradualmente en cada uno de los campos formativos. Así, sería un conjunto de las cualidades y saberes que les permitirán seguir aprendiendo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en cuestión de estos ejes articuladores, estos valores expresados. Recordemos que los ejes articuladores son esa perspectiva ética que les vamos a brindar a cada uno de los conocimientos, de los contenidos que vamos a abordar dentro de nuestros proyectos
Esos ejes articuladores son los que nos van a apoyar a aterrizar a la realidad cada uno de los conocimientos y PDAs que nosotros abordemos dentro de nuestras escuelas, nuestras aulas, ya sean proyectos en cada una de sus dimensiones, aula, escuela o comunidad. Con esta transformación curricular, con esta transformación de estrategias, el cambio de paradigmas, el perfil de egreso va a definir entonces el ideal de ciudadana y ciudadano integrantes de una sociedad democrática acorde al siglo XXI y con el cambio civilizatorio que ha surgido a raíz de la pandemia del virus SARS-CoV-2, que si bien ya tenemos varios años y ciclos escolares en los que nosotros estuvimos en confinamiento, todavía podemos observar, todavía se puede visibilizar todo el impacto que tuvo en todos los aspectos de la vida, del contexto de nuestros alumnos, tanto sociales, también dentro del aula, con los aprendizajes, con estos PDAs que estamos abordando. El horizonte entonces es que la escuela va a ofrecer a la población estudiantil esa implicación de la transformación de un espacio en donde se aprenda tanto en lo individual como en lo colectivo, de tal manera que se dé sentido a los saberes y conocimientos en la vida cotidiana de las y los estudiantes. Recordemos que la nueva escuela mexicana tiene como centro de aprendizaje a la comunidad. ¿Por qué vamos a hacer este cambio a lo mejor de perspectiva, donde en su momento nosotros veíamos al alumno como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y lo trasladamos a la comunidad? Bueno, realmente es porque los alumnos y las alumnas viven en comunidad. Los alumnos y las alumnas, después de salir de sus aulas, después de salir de sus grupos de clases, tienen también una vida donde ellos tienen contacto o coexisten con otras personas, con otro tipo de familias, con otro tipo a lo mejor de culturas y que tienen impacto dentro de su institución. También nosotros como actores educativos somos parte y también tomamos decisiones a raíz de la comunidad, de lo que está en el contexto de nuestras escuelas, con quién viven nuestros alumnos, qué hay fuera de nuestra institución, negocios, localidades, personas, tipos de vecindarios quizá, problemas sociales que también son parte de la institución porque impactan en lo que la escuela o la dinámica de la escuela realice. El desarrollo pleno de las capacidades va a permitir que afiancen esa autonomía que se busca, que valoren su vida, su cuerpo y su identidad junto con las de las demás personas. Al mismo tiempo que vayamos reconociendo la importancia de vivir y coexistir en esta comunidad. Vamos a visualizar ahora la evaluación formativa como una actividad heurística. Desde la nueva escuela mexicana, vamos a considerar que la evaluación requiere ese cambio de visión de todos los agentes involucrados en el proceso de aprendizaje, de toda una comunidad. ¿Quiénes implican a estos agentes involucrados? ¿Quiénes son los actores educativos? Alumnos, docentes, autoridades educativas, padres de familia y comunidad. Este ejercicio de innovación didáctica, la intención será entonces redefinir esos procesos educativos desde la reflexión, que ya lo visualizamos, la lectura y el análisis de la realidad que se condensan en el trabajo por proyectos educativos. Y también aquí dentro de las participaciones, de sus participaciones, se leía esa importancia de conocer los contextos, de conocer esas necesidades de nuestros alumnos, esas características de nuestras alumnas y pues su manera y sus formas de vida para tener un impacto realmente positivo y significativo en la creación e implementación de nuestros proyectos. Se van a presentar dos paradigmas o enfoques dentro de la evaluación. Uno de ellos es el tradicional, que engloba todas las estrategias que tienen por meta recabar información mediante pruebas objetivas.
En el otro vamos a visualizar a este grupo de estrategias alternativas que ofrecen información de profundidad sobre el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, que si bien el concepto de evaluación entonces, en pocas palabras, nos va a apoyar a recaudar información para nosotros poder dar o implementar estrategias de mejora. Jamás vamos a ver entonces a la evaluación como una actividad punitiva. Aquí se presenta la siguiente tabla con las características de la evaluación tradicional y la evaluación alternativa. Esta la podemos encontrar en un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 5 de la Secretaría de Educación Pública. Como evaluación tradicional tenemos las pruebas objetivas, tenemos también el juicio evaluativo que está basado en la recopilación de información recabada de manera objetiva e interpretación de puntuaciones, la que está centrada en la puntuación del estudiante con relación a la del grupo. El evaluador presenta el conocimiento del alumno mediante una puntuación numérica, es susceptible de ser generalizable y el docente, la que lo aplica es el docente o un agente externo. En la evaluación alternativa ya vamos a agregar otro tipo de estrategias, otro tipo de técnicas y de instrumentos que nos va a permitir recopilar información reflexiva acerca del avance de cada uno de nuestros estudiantes. Puede ser, claro, como ya lo vimos, de manera individual o de manera colectiva. Simplemente lo importante dentro de esta evaluación alternativa es tener claro qué es lo que queremos lograr con nuestros alumnos y hacia dónde los queremos llevar. ¿Cómo podemos nosotros o qué tipo de muestras están caracterizadas dentro de esta evaluación alternativa? Pues tenemos experimentos, debates, portafolios, exposiciones y una cierta cantidad de productos que a ustedes les va a brindar información sobre el aprendizaje de sus niños, niñas o jóvenes. Estos van a estar basados en la observación del docente, en la observación de los pares y de sí mismo. Cabe recalcar aquí la importancia tanto de las heteroevaluaciones como las coevaluaciones y las autoevaluaciones, que si bien creo que a la mayoría y de nosotros como docentes, como actores educativos, un área de oportunidad que tenemos con respecto a la evaluación formativa es el seguimiento y esa retroalimentación de la que tanto hemos estado hablando. El tomar o valorizar de manera oportuna y efectiva esas autoevaluaciones de los alumnos, que realmente ese tipo o ese instrumento de autoevaluación creen en el alumno la reflexión y que ellos mismos puedan identificar qué es o dónde están fallando o qué es lo que ellos necesitan mejorar. Tiene que estar centrada en el estudiante a la luz de sus aprendizajes y el evaluador crea una historia evaluativa respecto al individuo o el grupo, desde un punto de partida y todo el avance que ha generado en un lapso. No es posible que sea generalizada porque está centrada en el individuo. Dentro de la evaluación formativa tenemos que garantizar que nuestro punto de atención sea en el proceso de cada uno de nuestros alumnos y no tanto en el resultado. Muchas veces o en muchas ocasiones, nosotros como docentes pensamos o tenemos la creencia de que la evaluación formativa o que la reflexión tiene que generarse hasta el final de un proyecto, al final de la clase, pero es importante que la retroalimentación se encuentre en cada uno de los procesos y actividades que se realicen. Siempre buscar esa oportunidad para integrar o para intervenir de manera efectiva en las actividades de los alumnos. Y por último, los agentes, aquí entran los docentes, los estudiantes y sus pares. Incluso también podemos agregar aquí como agentes dentro de la evaluación alternativa a los padres de familia. Son punto importante también de esta formación de los niños y las niñas. Podemos compartirles, debemos compartirles los criterios de evaluación y que ellos también conozcan
cuáles son las metas y los objetivos de cada uno de los proyectos. Si los desconocen, es poco probable que nos puedan apoyar en esta formación, en la integración o el aterrizaje de las metas de cada uno de los proyectos que realicemos. Muy bien. Vamos a visualizar varios puntos que son propuestas que están fundamentadas en este pensamiento didáctico dentro de la evaluación formativa. Uno es que es sistemática porque integra un conjunto de acciones que que influyen o definen recíprocamente y que a su vez forman parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante aclarar que dentro de esta apertura que tenemos nosotros de la evaluación formativa, debe de haber una sistematización también. Debe existir una organización en qué técnicas, qué instrumentos voy a utilizar, qué información quiero yo recaudar para poder interpretarla y generar así un juicio de valor sobre el avance de los aprendizajes de los niños, las niñas y los jóvenes. Tiene como propósito valorar el logro del estudiante y proporcionarle información sobre su desempeño a lo largo del proceso didáctico a fin de que mejore. Y ya lo visualizamos con anterioridad, qué sí es una retroalimentación y qué no es una retroalimentación. Poner una carita feliz sí es parte de valorar a lo mejor o de emitir un juicio, pero tenemos que buscar estrategias, palabras, indicaciones, orientaciones que realmente le indiquen al alumno qué es lo que se tiene que modificar. Se proponen instrumentos y estrategias que evalúen el aprendizaje en el contexto del aprendiz y se centre en el desempeño que implica que el estudiante en sí demuestre conocimientos, habilidades o actitudes en la realización de las actividades en el contexto real o realista de aplicación de lo aprendido. Podemos concluir entonces que la evaluación formativa es necesariamente una evaluación sobre un aprendizaje situado. Cuando los planes y programas de estudio promueven enfoques y metodologías que buscan que el aprendizaje tenga significado y tenga un sentido para los alumnos, ¿qué quiere decir? Que van a generar en ellos un valor no solo dentro, sino también fuera de la escuela. La evaluación no puede permanecer al margen y su propuesta ha de ser entonces congruentes con ellos. Es por ello esa apertura de nosotros poder elegir, de nosotros poder priorizar cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje con base a la problemática que identifiquemos en nuestro diagnóstico escolar. Entre ellos van a implicar una serie de valores, una serie de información que nos va a impulsar a realizar proyectos, a realizar o elegir procesos de desarrollo de aprendizaje y contenidos enfocados en los ejes articuladores que se promueven. Es indispensable entonces que se incluya desde la planificación y que se promueva en todo momento. Que los estudiantes tengan el control y la responsabilidad de su aprendizaje, que entiendan a qué metas aspiran y la utilidad que alcanzarlas puede tener para su vida. Yo creo que todas las participaciones que realizamos se resumen también en este pequeño encuadre. El que los alumnos conozcan las metas, el que los alumnos sepan o distingan, identifiquen el uso para su vida, la utilidad, va a ser los responsables de su propio aprendizaje. Es parte de las estrategias que se necesitan para ese desarrollo integral de las alumnas y los alumnos. Mencionamos con anterioridad que los contenidos, que los aprendizajes, los conocimientos evolucionan, mutan y son cambiantes. Entonces, parte de nuestro trabajo como docentes es desarrollar esa habilidad de aprender a aprender, a buscar información, a cuestionarse, a no quedarse solamente con la información que le emita el docente o que emita algún cierto medio de comunicación.
Tenemos que comprender también las metas, que implica saber qué se deberá evaluar para verificar el logro, es decir, identificar en qué punto del camino se encuentran individualmente y qué es lo que necesitan para continuar. Y del qué necesitan no necesariamente va a ser en aspectos pedagógicos o contenidos, sino que necesitan dentro de su formación socioemocional, que necesitan dentro de su formación física, que necesitan dentro de, pues puede ocurrir que tengamos alumnos que tengan algún compromiso o que enfrenten cierta barrera para el aprendizaje, y es parte de esa evaluación formativa también que tenemos que realizar con ellos. Es relevante que los alumnos sean conscientes, además, de que tras lograr una meta va a surgir otra y que eso va a ser una constante a lo largo de la vida. También que se sientan motivados tanto para aprender como para verificar sus avances por medio de esta evaluación. Muy bien, ahí tenemos una pequeña imagen que es sobre este proceso de evaluación formativa, esto que nosotros tenemos que realizar, que es plantearnos una meta, el conocimiento de la meta de aprendizaje, la verificación de los avances y las dificultades en el trayecto, que es a lo que nos referíamos con tomar como punto medular el proceso, diseño e implementación de estrategias para continuar con el avance, y por último, la reflexión sobre el camino, reconociendo el desempeño ante estas implicaciones de la meta. Y está muy ligado a esas preguntas de reflexión de qué aprendí, qué comprendí, qué me faltó entender, qué cambiaría, cómo me gustaría abordar cierto tema, para al finalizar plantearnos nuevamente metas. La evaluación formativa, entonces, va mucho más allá de realizar exámenes o pruebas que emitan resultados para determinar cuánto sabe el estudiante. Y ojo, no vamos a satanizar los exámenes o las pruebas. Recordemos que son parte de esos instrumentos de evaluación. Los exámenes y las pruebas son parte de esas herramientas que nos van a permitir recaudar información sobre ciertos aspectos de los aprendizajes o de los procesos de desarrollo de aprendizajes que estamos trabajando dentro de nuestros proyectos. Es un enfoque dinámico que lo coloca al estudiante en este centro del proceso educativo y va a permitir ajustes personalizados que fomentan un aprendizaje más profundo y un aprendizaje más significativo. Podemos realizar también ciertas estrategias al finalizar un examen. No vamos a tomarlo como una decisión absoluta o como un instrumento solamente para adjudicar una calificación, porque la evaluación formativa va más allá de un número, pero vamos a poder utilizarlos en la medida que nosotros queramos recaudar información de los conocimientos. Gracias. La retroalimentación, entonces, es constante y detallada, es el elemento fundamental de esta evaluación formativa y va a facilitar a los estudiantes la comprensión de sus propios procesos de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades críticas que van más allá del aula. Y para finalizar, vamos a ver entonces estos 4 puntos que nos van a responder al cuestionamiento de en qué manera influyen estas cualidades de la evaluación formativa en ese desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Para qué va a servir entonces una evaluación formativa en el desarrollo integral de los niños, de las niñas y de los jóvenes? Que al final es parte de ese perfil de egreso que nosotros debemos de lograr al finalizar con la educación básica. Primeramente, va a existir una continuidad y progresividad. No se va a limitar a momentos específicos, sino que es un proceso
entender sus errores y aciertos y va a facilitar la corrección de estrategias y la consolidación de conocimientos. Tendrá un enfoque en el proceso de aprendizaje. Más que los resultados finales, la evaluación formativa se preocupa por el proceso que los estudiantes siguen para alcanzar sus metas de aprendizaje. Si bien entonces la calificación quedaría en segundo plano, que es claro que es importante la calificación para cuestiones de acreditación, de promoción, pero la evaluación formativa va más encaminada a que sea el estudiante el responsable de su propio aprendizaje, que busque él mismo otras estrategias para seguir aprendiendo. ¿Qué incluye esto? La observación de habilidades, que es lo que vamos a desarrollar en ellos, actitudes y estrategias utilizadas por todos los estudiantes durante su aprendizaje. Y eso está muy encaminado a lo que es esta parte del aprendizaje activo, hacerlos partícipes de cada uno de los elementos, de cada uno de los procesos de estos proyectos que estamos realizando, cómo ellos van a impactar en su contexto y qué pueden seguir realizando para mejorar. Y por último, tenemos la personalización y adaptación. Esto va a permitir ajustar las estrategias de enseñanza según las necesidades individuales de los estudiantes. Sí, tenemos muchos estudiantes, quizá tenemos numerosos grupos con una cantidad de más de 30, incluso en secundaria hay hasta grupos de 50 alumnos. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo voy a individualizar esta formación, cómo voy a individualizar este tipo de evaluaciones? Bueno, más adelante vamos a hablar sobre estas técnicas e instrumentos de valoración, lo que nos va a permitir filtrar a los tipos de estudiantes. ¿Cuándo podemos ser nosotros muy específicos? Cuando nosotros visualicemos o identifiquemos una necesidad quizá muy marcada en un alumno o en otro. Entonces, ahí sí tenemos nosotros que diversificar nuestras actividades. El individualizar también esta evaluación formativa requiere tomar en cuenta características, los canales de aprendizaje, es decir, es un auditivo, kinestésico, también en la edad cognitiva también de los alumnos, en su madurez, en el nivel en que nos estemos desempeñando, si estamos en un nivel de primaria o secundaria, el grado en el que estemos nosotros también interviniendo con nuestras actividades. Y bueno, los docentes vamos a identificar esas áreas en las que cada estudiante necesita más apoyo y tendremos que adaptar los métodos en consecuencia. La motivación y la autonomía son parte importantísima en este proceso del desarrollo integral de los estudiantes. Recordemos que queremos quizá universalizar lo que es la educación, queremos motivar el aprender a aprender. Bueno, pues parte de esto lo podemos lograr fomentando la participación de los estudiantes en su propio aprendizaje. La evaluación formativa va a aumentar la motivación intrínseca y la autonomía al utilizar esas coevaluaciones, al aplicar esas autoevaluaciones y, ojo, no nomás aplicarlas, tomarlas en cuenta, interpretarlas, saber interpretar qué es lo que tu alumno o alumna está decidiendo o está identificando como un área de mejora. Los estudiantes, de esa manera, se van a volver más conscientes de su propio proceso, de su propio progreso, van a dejar a un lado este tema de solamente realizar actividades, estudiar para lograr una calificación, sino se van a encaminar en habilidades, en actitudes que deben mejorar. Y también el uso de herramientas diversas. Esto va a incluir una gran variedad de métodos, herramientas para recopilar información, como observaciones, cuestionarios, encuestas, entrevistas.
Tenemos también una amplia gama de herramientas digitales. Aquí les mencionamos solo algunas, que son Google Forms, Kahoot, Padlet, que van a facilitar esta evaluación interactiva y que también la podemos utilizar en tiempo real, sin necesidad quizá de esperar hasta el fin de un parcial, de un trimestre o de un proyecto para recopilar esa información de lo que los alumnos y las alumnas deberían o deben saber en ese punto. Y por último, desarrollar esas habilidades socioemocionales. Además de los aspectos académicos que son muy importantes, pues la evaluación formativa también se va a centrar en el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la autoevaluación, la empatía y la comunicación efectiva. Y esta comunicación efectiva va también con los estudiantes, porque estamos hablando de su desarrollo integral, pero van a impactar también en padres de familia, en nuestras autoridades educativas y hacer la reflexión sobre nuestra propia práctica como docentes. Y van a lograr promover pues este desarrollo integral del que tanto hablamos y queremos lograr con nuestras intervenciones educativas. ¿De qué manera van a influir estas cualidades? Bueno, ¿cuál es el papel del estudiante? Ya vimos en qué apoya a estas estrategias que nosotros como docentes implementamos, pero ¿qué tiene que hacer el estudiante? ¿Qué tenemos que fomentar y desarrollar en ellos? Sí, podremos decir, bueno, ya sé qué es la evaluación formativa, ya sé en qué apoya la evaluación formativa, ya sé cómo o qué es lo que tengo que hacer para generar esta reflexión, ya sé qué tengo que hacer o recapitular en cuanto a habilidades, a conocimientos, a características de mis alumnos. Tengo o ustedes pueden también tener ya herramientas que les permitan identificar canales de aprendizaje, niveles a lo mejor en cuanto a su desarrollo socioemocional. Y el estudiante, ¿cuál es su papel? Uno, ser participantes activos en su propio proceso y asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. ¿Cómo asume un alumno, una alumna, la responsabilidad de su propio aprendizaje? Identificando sus áreas de oportunidad, identificando él mismo sus fortalezas, que él pueda realizar este pensar, esta atención profunda, que él examine a conciencia qué es lo que realmente aprendió y eso que ustedes mencionan, ¿para qué les va a servir en la vida esto que están aplicando? Estar comprometidos con el material de estudio y trabajar juntos para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Que conozcan desde un inicio cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, fomentar sobre todo el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo para poder aterrizar esta idea y este enfoque de comunidad en los nuevos planes y programas. Ser capaces de reflexionar sobre su propio aprendizaje y evaluar su progreso a lo largo del tiempo. Esto es utilizando la autoevaluación y la evaluación. Y por último, identificar las fortalezas y debilidades o áreas de oportunidad en su propio trabajo y mejorar su rendimiento en general. Es importante que nosotros, al visualizar que el alumno o la alumna está creando oportunidades para seguir aprendiendo, que se esté esforzando, nosotros como docentes visualizamos rápidamente, los identificamos, esos cambios tanto de actitudes, esos cambios tanto de responsabilidad en el tan solo hecho de traer material, traer a lo mejor sus libros, el que preste atención o realice actividades a lo mejor que le tomaban más tiempo, ahora lo hace de una manera más autónoma, él solo, el que logre trabajar en equipos, a lo mejor sin generar o crear conflictos. Eso es identificar fortalezas, eso es motivarlos y sobre todo reafirmar esas áreas de mejora que ya ha logrado, que ya ha sobrepasado, esas fortalezas que ha desarrollado. Eso es parte de la motivación, no solo identificarlas, sino también potencializarlas. Y bueno, les presentamos ya las listas de referencias de estas láminas, de estos contenidos. Esperamos que haya sido
pues fructífera esta sesión. Cualquier duda o cualquier inquietud que presenten, aquí estaremos tanto la maestra Janet como su servidora. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. El chat sigue bastante activo y en muchos de los comentarios pues agradecen la información que está compartiendo. Nos da mucho gusto y lo hemos mencionado en otras sesiones que es importante el compartir porque esta es una oportunidad que tenemos justo para ello, ¿no? El considerar estos espacios como una red de apoyo en donde quién mejor que nosotros como docentes nos podamos entender y nos podamos comprender. Ahorita mencionaba una compañera que a partir de lo que se está mencionando, que se le estaba ocurriendo que en esta entrega de calificaciones podría aprovechar para dar a conocer a sus alumnos sus calificaciones y el hacer un ejercicio de autoevaluación. Entonces, comentarios como ese de verdad nos fortalecen, porque si bien sabemos que es un proceso pues bastante complicado, hay muchas situaciones que nos pueden hacer sentir que es algo pues un poquito más difícil, pues está la invitación, como lo decíamos la sesión anterior, de hacer este ejercicio en lo individual, en nuestra intimidad, el sincerarnos con nosotros y analizar qué es lo que necesito, qué es lo que la propuesta nos está planteando como necesario para lograr esa evaluación formativa, en el caso de esta sesión, esta autoevaluación de mi práctica docente. Podemos encontrar pues un sinnúmero de actividades que lo implican, pero también pues el hacer este otro apartado para ir anotando lo que es posible que pueda atender desde este momento, que a partir de mi contexto, de la situación de mi grupo, del número de grupos que atiendo, porque también existe bastante preocupación, especialmente con nuestros compañeros de secundaria, pues en donde por ahí nos decían, atiendo 500 alumnos en una semana. Sabemos que esto obviamente pues es un poquito más complicado que el hecho de tener 25, 30 o 50 alumnos nada más en atención, pero ¿qué sí está en mis manos? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Desde dónde puedo iniciar? Y yo creo que un punto importante sin duda es el realizar esta planeación desde una reflexión, el considerar los intereses de mis estudiantes, porque va a haber mucha coincidencia. Quizás son 10 grupos de 50 alumnos, pero por la edad que están los compañeros, hay muchas cuestiones que pueden resultar similares. También nos gustaba mucho una participación muy importante que había aquí, donde nos decía que hay que trabajar en buscar ese interés, el generar el interés de mi grupo, de nuestros alumnos, porque hay bastante preocupación en respecto a que a veces no logramos captar ese interés o nos damos cuenta que los alumnos no les interesa mucho esa calificación. Pero decíamos al principio, vamos analizando por qué podría estar sucediendo esto. ¿Qué puede estar pasando en mi grupo? Hay que abrirnos también un poquito más a las familias, las dinámicas del contexto escolar que pudieran estar contribuyendo a que no haya este interés y entonces desde nuestra función el poder ejecutar o el llevar a cabo diferentes estrategias que puedan lograrlo o incrementarlo. No tenemos una varita mágica, eso es cierto, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados en un solo lugar o pretender que prácticas que tenemos de ciclos anteriores, de años anteriores, pues puedan estar funcionando en este momento, ¿no? Simplemente vámonos un tiempito atrás, cuando nosotros éramos alumnos de nivel básico, cuando estuvimos en preescolar, cuando estuvimos en primaria, ¿cómo eran las dinámicas? ¿Eran iguales, eran parecidas a lo que estamos viviendo ahora en nuestros propios grupos? Si eran diferentes y probablemente digamos, es que nosotros como alumnos éramos diferentes.
Bueno, preguntémonos, ¿cómo éramos? ¿Por qué? Los alumnos han cambiado y no significa que esto sea algo malo, por el contrario, estamos viviendo y enfrentando nuevas oportunidades y pues entonces hay que tomarlas. Había también bastante inquietud y eso ha sido recurrente en cuanto a cómo realizar una evaluación con alumnos que enfrenten alguna barrera para el aprendizaje y la participación. La maestra de manera muy puntual comentaba que hay que definir qué es lo que vamos a evaluar, el identificar el punto de partida, pero también tener claro ese punto de llegada. Y obviamente los indicadores para alumnos que estén enfrentando alguna situación tendrán que estar ajustados. No podemos pretender evaluar de una manera uniforme a todo el grupo. Había también por ahí una participación donde nos preguntaban y sabemos que el pedir ejemplos pues nos da mucha tranquilidad o el tener esos ejemplos nos puede dar mucha tranquilidad, pero también recordemos que cada quien tiene su grupo, cada quien enfrenta una realidad distinta. Podemos compartir algunas estrategias y nos da mucho gusto que entre el mismo chat se den respuesta a preguntas que ustedes están haciendo, pero sí es importante el irnos a esta reflexión, autorreflexión a partir de lo que mi grupo manifiesta. ¿Qué pudiera entonces? Aquí se manejaron algunos elementos sobre el ejercicio de frases que los niños pudieran completar y decíamos, en cualquier etapa, en cualquier fase, los podemos utilizar. Claro, habrá algunos que podemos hacer unos ajustes, pero ¿cómo alcanzar o trabajar esta responsabilidad del estudiante? Sin duda aquí es a través de consignas, a través de reflexión, el dar a conocer a los alumnos y también lo mencionábamos, los propósitos y sobre todo abrir ese espacio para que ellos tengan esa confianza y libertad de expresar. Claro, no es lo mismo cómo vamos a fomentar la responsabilidad en alumnos de fase 6 a cómo lo vamos a hacer quizá en una fase 2, pero si ellos están conscientes y son conocedores de lo que pretendemos y queremos lograr, pues seguramente encontraremos algo en ellos. De hecho, una maestra de CAM mencionaba que ella utiliza imágenes para que los niños tengan esta visión de lo que se está trabajando, de lo que se va a trabajar y que si se le dificulta la comunicación verbal con ellos, ellos señalan qué es lo que vieron, qué es lo que aprendieron. Entonces, ese es un claro ejemplo de que podemos lograrlos, de que un ajuste nos puede funcionar y pues de que tendríamos que entonces analizar para poder definir estas estrategias. Pues simplemente agradecerles esta sesión tan activa. De verdad nos encanta leerlos, nos gustaría y pues nos encantaría poder responder y compartir todo lo que ustedes mencionan. Todavía quedan más sesiones, esperemos poder seguir nutriendo con sus experiencias, con sus conocimientos y todo lo que abordamos en cada uno de estos temas pues la intención es reforzar estas prácticas docentes. Tenemos mucho que aportar y muchísimas gracias, maestra Janet, muchísimas gracias a todos ustedes. Por nuestra parte, pues es todo en esta sesión. Agradecemos la excelente participación del equipo académico del 6, a la maestra Costa, a la doctora Vallejo, por la conducción del módulo 3, sesiones 11 y 12 del diplomado La evolución formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana. Asimismo, nuestro agradecimiento al equipo académico del 6 por el valioso apoyo brindado para que estas acciones formativas sean posibles. A todos los participantes les reiteramos la importancia de responder la encuesta digital que les harán llegar los coordinadores de sus secciones. Los esperamos la próxima semana, el día 21 de noviembre, para dar seguimiento a este diplomado. Una vez más, a nombre de nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, les enviamos un cordial saludo. Muy buenas noches.